Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Durante esta semana se está celebrando ante el Tribunal Comercial de Londres el juicio entre McLaren y Alex Palou por incumplimiento de contrato. De él se han podido conocer declaraciones a través del medio Motorsport Magazine muy interesantes sobre lo que Zak Brown orquestó para convencerle de que recalara en el Arrows McLaren, el equipo de IndyCar Papaya, su supuesta traición, las oportunidades que tuvo de Fórmula 1 el español que se fueron por el camino y detalles sobre la situación interna de Piastri en McLaren que son brutales, exponiendo al mandamás estadounidense y nos ayudan a entender mucho mejor cuál es la posición del australiano actual y lo que puede ocurrir potencialmente a futuro con él. Vamos a analizarlo todo y en primer lugar Alex detalla cómo se iniciaron las conversaciones entre McLaren y su equipo de trabajo en el año 2021, una vez obtenido su primer campeonato de IndyCar para el Chip Ganassi. A finales de 2021, según las conversaciones que mantuve con Daniele Audetto y los correos electrónicos que me mostró Zak Brown, entiendo que McLaren se puso en contacto con él para preguntarle si yo pilotaría para ellos en la IndyCar. Le pedí a Mim que le dijera a McLaren que solo estaría interesado en pilotar para McLaren en la Fórmula 1. En octubre/noviembre de 2021, Daniele me dijo que había mantenido esa conversación con Zak. Lo único que me atraía era ir a la Fórmula 1. Mi ambición se debía a que es la mayor serie de monoplazas del mundo. McLaren se puso en contacto con Daniele Audetto, el asesor de Monaco Increase Management, que era el equipo de manejo de Alex en ese momento, para consultar si estaría interesado en pilotar para ellos. La respuesta de Palou fue contundente. Solo estaría interesado en pilotar para McLaren en la Fórmula 1, nada más, ya que su ilusión y ambición era acabar en la máxima categoría. Daniele le comunicó que había tenido esa conversación con Zak Brown y le habrían expresado que esa vía se abriría para poder llegar a la Fórmula 1 con ellos, que le ayudarían a cumplir ese sueño si firmaba con ellos en la IndyCar. Durante las pruebas con McLaren, Zak me dijo que creía que podíamos lograrlo y que me daría toda la preparación necesaria para llegar a la Fórmula 1. En ese momento pensé que era sincero. Seducido por dicha proposición, haciéndole creer eso, llevó a cabo la firma anunciándose en julio de 2022 que correría para McLaren en la IndyCar desde 2023 y entraría automáticamente en su programa de Fórmula 1 de forma inmediata. Vamos a obviar todo el lío con Chip Ganassi, ya que no es el punto de este vídeo. Nos interesa lo relacionado con la máxima categoría, pero el caso es que ya no hablamos de meses, años, sino días más tarde recibió una noticia que le sentó cual puñalada. Oscar Piastri había fichado por McLaren y claro, estábamos hablando de una joven promesa por la que habían hecho un gran esfuerzo financiero, iba a acompañar a Lando Norris, dos pilotos jóvenes con proyección. En ese movimiento, la dupla de los ingleses quedaría bloqueada por muchas temporadas, por muchos años, y aquella supuesta promesa de una oportunidad en Fórmula 1 que le hizo Zak Brown, tirada por el sumidero, faltando a su palabra, a lo que le hicieron creer, la que era única razón por la que fichó por McLaren. No había ninguna más. Me sentí muy molesto, preocupado y enfadado porque McLaren había fichado a otro piloto que no era yo. Le pedí a Mim que hablara con Zak para preguntarle qué estaba pasando. Esto le hizo dudar por completo de Zak, le pidió a su equipo de trabajo que le pidieran explicaciones. ¿Qué estaba pasando? Realizó varios test TPCs en el mes de septiembre de 2022 y en octubre de ese mismo año, pocas semanas después, completó sus primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de Estados Unidos, pruebas y test donde dejó un buen sabor de boca, siendo confirmado por McLaren como su piloto reserva de Fórmula 1 en 2023, mientras competiría para el Chip Ganassi en la IndyCar al prorrogarse un año más su contrato con ellos y llegar a un acuerdo con los de Papaya. Sabiendo de dicha preocupación que ondeaba en la cabeza del español, Zak Brown fue a cenar personalmente con él para exponerle cómo fue la negociación con Piastri, que él no tenía nada que ver y cuáles serían sus opciones en Fórmula 1.
Fui a zonar con Zack en Beaverbrook, cerca del MTC. Zack me dijo que no fue su decisión contratar a Oscar. Dijo que fue decisión del director del equipo, Andreas Seidel. Zack me dijo que el desempeño de Piastri se evaluaría en comparación con el mío para 2024. Zack dijo, desde su punto de vista, mi posibilidad de conseguir el asiento de Fórmula 1 no se vio afectada por Oscar. Sin embargo, sabía que todo había cambiado. A partir de ese momento empecé a estar más dispuesto a seguir en el Chip Ganassi a futuro. Ojo a esto, el mismo Zack le reveló en dicha cena que no fue decisión suya contratar a Oscar, que fue de Andreas Seidel, el que era en ese momento el team principal del equipo de Woking, que no se preocupara que el desempeño de Piastri se evaluaría en comparación a él durante 2023, tanto en pruebas, entrenamientos libres, como en las respectivas competiciones en las que estaban ambos para elegir el compañero de Lando Norris desde 2024 en adelante. Por tanto, sus opciones permanecían intactas por mucho que hubiera llegado Oscar Piastri. No había cambiado nada, seguiría un programa extenso de preparación con la intención de tener esa oportunidad en la Fórmula 1, habiendo llegado Oscar Piastri o no. Pero ya después del movimiento que él consideró como una, entre comillas, traición, realizándose días después de su contratación y su supuesto plan para llevarlo a la Fórmula 1, sabía que todo había cambiado y no creería las falsas palabras de Zak Brown, además acertadamente viéndolo visto, estando a partir de ese momento dispuesto a seguir en el Chip Ganassi y nunca aterrizar en el equipo McLaren de IndyCar como estipulaba su contrato, que debía hacerlo desde 2024. Vamos a detenernos un poco aquí, ya que tenemos las piezas de un puzzle que cada vez encaja mejor. Esto nos da más claridad acerca de la situación interna de Oscar Piastri en McLaren, el aumento de la tensión pública de un piloto frío como el hielo que se está derritiendo por momentos, y de dónde viene la tirantez con Zak Brown que venimos observando recientemente. Y es que el gestor estadounidense nunca lo quiso. Si atendemos a la declaración de Alex Palou, que no es cualquier cosa, estamos hablando de un juicio, se hizo bajo juramento, por tanto tiene que ser real, 100%, le confesó que nunca quiso traerlo a McLaren, que no fue su decisión sino de Andrea Seidel y posteriormente ratificada por Andrea Stella. No tiene su beneplácito y por ello en él se ejemplificaría la tensión interna en estos últimos compases, ya que de esto tanto Piastri como su equipo de trabajo son plenamente conscientes. Todos recordamos aquella imagen icónica ya de Zak Brown con los brazos cruzados y cara de pocos amigos en el podio del Gran Premio de los Países Bajos, a pesar de que uno de sus coches había obtenido la victoria. Pero era Piastri, mientras Norris había tenido que abandonar, siendo un palo enorme para las opciones del británico en el campeonato mundial. En Singapur, ante la felicitación por radio de Zak por el campeonato de constructores, tras la polémica con Norris y su encontronazo en las primeras curvas de dicho gran premio, pasó olímpicamente de él y desconectó la radio sin dar una contestación. McLaren lo intentó justificar, no, es que llegó después de que hubiera apagado el coche, de que... Pero no cuela, así fueron los hechos según las imágenes y un audio que siempre va desfasado, no adelantado como nos tratan de vender. Zak Brown le felicitó, Piastri lo ignoró y posteriormente desconectó la radio. Curiosamente, hemos visto imágenes también de Zak Brown celebrando con Norris y Andrea Stella el campeonato de constructores, pero ninguna de Zak Brown y Piastri, siendo el estadounidense el CEO de McLaren y habiendo obtenido un logro increíble, ¿no? Conjunto. Por el contrario, Oscar sí que lo hizo con Andrea Stella, del que sí parece sentir un apoyo interno el australiano por las muestras de cariño público que le realiza. Explicaría también el por qué, a pesar de estar en una situación deportiva que todo piloto de Fórmula 1 persigue, el conseguir entre tus manos el mejor coche de la parrilla, Mark Webber, su manager, deja la puerta abierta a otros equipos, incluida la de Ferrari, como declaró recientemente y hablamos en vídeos anteriores. Esto no es común, esto no es normal. Es consciente, por su propia experiencia, lo tuvo que vivir en sus carnes, de que es muy difícil poder mantenerte eternamente en un entorno donde no sientas que todos los rincones de los altos estamentos te apoyan, desde el primero hasta el último, al 100%. Toca exprimir la ventaja técnica que actualmente tienen los de Woking para tratar de obtener los mejores resultados posibles, si puede ser este campeonato del mundo, por ejemplo, y cuando la pierdan,
probablemente sea mejor buscar alternativas. Por ello, no hay que cerrarse a absolutamente nada y Mark Webber lo ha orquestado a la perfección. Así que muy interesante esto. Palou también habló sobre la posibilidad de recalar en AlphaTauri en el año 2023 cuando estos buscaban pilotos desesperadamente ante un inicio complicado de Nick de Vries. Había rumores en los medios de que AlphaTauri buscaba un piloto de Fórmula 1 y mi nombre estaba entre los candidatos. En junio de 2023 contacté y hablé por teléfono con Helmut Marko. Helmut estaba dispuesto a que yo condujera para ellos y me preguntó las condiciones de mi liberación de McLaren. Zak había llamado directamente a Helmut y aparentemente Helmut le había dicho a Zak que ya no estaba interesado. No sé qué pasó en esa conversación, pero seguro que no ayudó porque de repente Helmut ya no estaba interesado. Helmut Marko contactó con él interesado en que McLaren lo liberara para unirse a ellos, pero Zak llamó personalmente al asesor austriaco y desconoce exactamente qué es lo que le dijo, pero de repente Helmut ya se desinteresó, pareciendo deliberado para dinamitar dicha opción de Alex Palou en la Fórmula 1. Finalmente repescaron a Daniel Ricciardo y el resto es historia. Zak Brown, en su defensa, aseguró que nunca le comentó que lo considerarían para McLaren F1 y que le fue diciendo cuáles serían sus posibilidades realistamente. Y sinceramente, más allá de que haya habido un incumplimiento de contrato por parte de Palou, que él reconoce, nunca llegando a competir para el Arrow McLaren e IndyCar, veremos cómo termina el juicio, eso es otro rollo donde no nos vamos a meter, dudo muchísimo que estando en el Chip Ganassi, tras su primer campeonato de IndyCar, que si McLaren no le hubiera dado esperanzas reales, tangibles, de una oportunidad en Fórmula 1, se hubieran unido así porque sí a ellos. Pero esta nunca se llegó a materializar como le hicieron creer e incluso dinamitó otras secundarias como la de AlphaTauri, transformando lo que parecía ser un camino hacia su sueño, la Fórmula 1, en una lápida de cualquier opción para recalar en esta hasta día de hoy. Y también que, como ya ha demostrado en más de una ocasión Zak Brown, que está haciéndolo increíble comercial y estratégicamente en el grupo McLaren, eso hay que reconocerlo, solo hay que ver el coche como está empapado de patrocinadores y cómo ha cambiado la estructura desde hace unos cuantos años, pero es un CEO frío, calculador como pocos, con una praxis, bajo mi punto de vista, según lo que hemos podido ir conociendo, que queda más expuesta aún con esto, cuestionable, y seguro no será el único caso similar ahí, ya que ha habido un programa de Fórmula 1 con varios pilotos de Indy a los que se les puso el caramelo de la máxima categoría como un señuelo para pescarlos hacia su proyecto, y del que, a pesar de lo que hace parecer, no te puedes fiar en lo más mínimo. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.